Muy buenas noches para todos los que están conectados en este momento. Estamos iniciando el Club de Revista Virtual 2021 sobre reumatología número 15. Desde ya los invitamos para que nos envíen sus preguntas durante el desarrollo de este Club de Revista, la cual estaremos respondiendo al final de la presentación. Hoy tenemos un tema de importancia como todo lo que hemos venido desarrollando en el buen sentido de la palabra durante este año con un tema sobre corticoides. Sabiendo ustedes que los corticoides son los antiinflamatorios más potentes que existen, los cuales en la década del 50 se utilizaron por primera vez, siendo Hell y colaboradores quienes lo descubrieron, y el 21 de septiembre, dentro de poco, eh, cumplen años de utilizarlo por primera vez, que fue en el año de 1948, y luego en el año de 1950 le dieron el Premio Nobel de la Medicina a Hell y colaboradores de la Clínica Mayo. Hoy tenemos como invitada a la doctora Erika Padilla Martínez, quien es médica reumatóloga. Ella es docente de la Universidad Libre y ella es quien va a presidir el club de revista que vamos a realizar en la noche de hoy. El club de revista, como les indiqué hace un momento, va a ser sobre corticoides, dentro de los efectos adversos de los corticoides, la osteoporosis, y el tema es osteoporosis inducida por corticoides. Es un tema que es muy debatido, que se presenta en la gran mayoría de los congresos de reumatología en particular y de medicina interna en general, por lo cual la doctora es, que es nuestra invitada en la noche de hoy, ha escogido este tema y va a presentar las últimas revisión del Colegio Americano de Reumatología sobre las guías y recomendaciones para el manejo de la osteoporosis inducida por corticoides. Doctora, buenas noches. Le invito a que haga una breve introducción y haga la presentación, pero antes quiero compartir la diapositiva, que me imagino que ya la están viendo. Es la postal promocional en la cual tenemos esta noche el club de revista. Doctora, buenas noches, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, doctor Salas, a este evento científico que ya ha venido en su serie número 15. Eh, Tengo el honor de estar hoy compartiendo este momento científico con el doctor Juan Pablo, que es residente de la Universidad Libre, es uno de mis residentes en formación de medicina interna. Y pues el día de hoy traemos este tema que es, como ya usted lo mencionó, bastante controversial en cuanto a la reumatología se refiere. Pues bien sabemos que los glucocorticoides son de los medicamentos más utilizados tanto en la fase aguda como en la fase crónica de muchas de las enfermedades autoinmunes que nosotros como reumatólogos tratamos, entre ellas la artritis reumatoide, el lupus, las vasculitis, la polimialgia reumática. Prácticamente no podríamos apagar las exacerbaciones de estas enfermedades ni controlarlas sin ayuda de estos medicamentos. Desafortunadamente, dentro de los efectos adversos que tienen el uso crónico de estos medicamentos, si hablamos de uso crónico cuando ya pasamos de 3 meses en el uso de los glucocorticoides, eh, empieza el daño tanto en la calidad del hueso, ¿verdad?, como en la microarquitectura del mismo, desencadenando alteración de la estructura del hueso, ¿sí? Y por ende predisposición al desarrollo de fracturas por fragilidad, que es la consecuencia de la osteoporosis, ¿sí?
Hoy, pues, vamos a abordar cuáles son las recomendaciones que tenemos con base en los diferentes grupos etarios en caso de que tengamos que utilizar estos medicamentos de manera crónica, que sin duda alguna pues es en prácticamente todo el espectro de enfermedades reumáticas que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Bueno, bienvenidos a todos y espero que este club de revistas sea de gran aporte para ustedes en cuanto a, a esta complicación del uso crónico de glucocorticoides, que es el caso de la osteoporosis. Adelante, doctor Juan Pablo. Bueno, doctores, muy buenas noches. Muy buenas noches también a todos los que se conectan a este club de revista, en el que vamos a hablar de la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Y agradezco de antemano al doctor José Salas por la invitación a este club de revista y a la doctora Erika Padilla por la asesoría durante la realización del mismo. Entonces, la agenda que les propongo para revisar el tema consta de generalidades sobre la osteoporosis inducida por glucocorticoides, la evaluación inicial y el seguimiento del riesgo de fractura en estos pacientes, la estratificación del riesgo que parte de la valoración que hacemos inicial en ese paciente y, por supuesto, las recomendaciones de tratamiento para finalmente hablar de unas conclusiones. Entonces, en primera instancia, tenemos que decir que el 1% de la población de Estados Unidos está en tratamiento con glucocorticoides a largo plazo y que esos glucocorticoides aumentan el riesgo de fractura tan temprano como los 3 o 6 meses luego del inicio de la terapia. Y característicamente aumentan el riesgo de fractura vertebral. Hay que decir que ese riesgo va de la mano de la dosis, es decir, a mayor dosis, mayor riesgo, y por supuesto que una vez se suspenden los glucocorticoides, comienza a reducirse el riesgo de fractura. En la imagen, un ejemplo de cómo se vería una fractura vertebral. Muy bien, ¿cuál es el marco para el desarrollo de la guía? ¿A quién está dirigida la guía? Entonces, pacientes en manejo con glucocorticoides, vía oral o parenteral, para el inicio de la terapia o el uso a largo plazo, que está definido con un punto de corte mayor a 3 meses. Siempre y cuando la dosis de esteroide utilizado sea de prednisolona o su equivalente mayor o igual a 2.5 miligramos día, y no contempla a los pacientes que tienen uso de glucocorticoides inhalados tópicos o aquellos pacientes que tienen un deterioro importante de la función renal. Veamos entonces cómo vamos a interpretar las recomendaciones que nos trae la guía. La recomendación fuerte será aquella en la que los efectos deseables superen los efectos indeseables y se aplicaría a todos o casi todos los pacientes. La recomendación condicional es donde los efectos deseables probablemente superan los efectos indeseables y se aplicaría a la mayoría de los pacientes. Y la recomendación de buena práctica clínica será donde los beneficios superan con creces los daños, pero la evidencia de apoyo es indirecta o el panel no evaluó formalmente la evidencia relevante. Entonces, lo primero que debemos hacer en estos pacientes es, por supuesto, la evaluación del riesgo de fractura. Entonces, esa valoración del riesgo de fractura debe hacerse en los primeros 6 meses del inicio de la terapia con glucocorticoides y la diferenciación del riesgo empezará con la división en 2 grupos etarios. Aquellos pacientes adultos menores de 40 años y los pacientes mayores de 40 años. Vamos a centrarnos en esta parte inicial en los adultos menores de 40 años, donde haremos la evaluación inicial de riesgo preguntándole al paciente o indagando si el paciente ha tenido una fractura por fragilidad, una fractura por osteoporosis o tiene otros factores de riesgo significativos para el desarrollo de la misma. Si el paciente no tiene factores de riesgo y el paciente no ha tenido una fractura previa, entonces no será necesario, según las recomendaciones de la guía, hacer una densitometría ósea. Pero si el paciente ya tuvo una fractura o tiene factores de riesgo, haremos una densitometría ósea en esos primeros 6 meses del inicio de la terapia con glucocorticoides. Pero entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que nosotros tenemos que valorar
en los pacientes menores de 40 años para establecer el riesgo y definir si debemos hacer o no una densitometría ósea. Entonces, por supuesto, el uso de glucocorticoides, la dosis, la indicación que tiene ese paciente, la duración del tratamiento, el riesgo de caídas por alteraciones mentales o visuales que pueda tener nuestro paciente, las fracturas por fragilidad previas, los pacientes que tienen algún grado de malnutrición, pérdida de peso o un índice bajo de masa corporal, el paciente con hipogonadismo, con hiperparatiroidismo secundario, el paciente con enfermedad tiroidea, particularmente el paciente con hipertiroidismo, el paciente con alcoholismo, que lo definen como más de 3 dosis de alcohol al día, esto definido como 8 a 10 gramos cada dosis, el paciente con hábito tabáquico o el paciente con una historia familiar de fractura de cadera. Una vez nosotros valoramos esos factores de riesgo en nuestro paciente menor de 40 años, vamos a hacer la estratificación de ese riesgo, insumo para poder hablar de las recomendaciones de tratamiento. Entonces, el paciente con un alto riesgo de fractura va a entrar a definirse cuando el paciente ya tiene una fractura osteoporótica previa. El paciente con riesgo moderado de fractura será aquel que tenga una densidad mineral ósea de cadera o de vértebra con un Z-score menor a 3, o el paciente que tiene una rápida pérdida ósea definida como mayor o igual al 10% en la cadera o en la vértebra en un año. Y además que el paciente esté en terapia con glucocorticoides a una dosis superior o igual a 7.5 miligramos día por más de 6 meses. Y el paciente con bajo riesgo de fractura menor de 40 años será aquel paciente que no cumple ninguna de las condiciones que mencionamos previamente. Distinta es la valoración del riesgo en los pacientes mayores de 40 años, donde vamos a utilizar esta herramienta denominada FRAX, que incluye varios de los factores de riesgo que ya hemos mencionado, sin embargo, hace una evaluación, digamos, más objetiva. El FRAX hace, digamos, una inclusión de pacientes cuando ellos están tomando más de 5 miligramos al día de prednisolona. Y el FRAX tiene un ajuste por país y eso hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos la búsqueda de la calculadora, entonces saber que busquemos el ajuste para Colombia. Entonces, los datos que nos va a pedir el FRAX son la edad, por supuesto, esto aplica para pacientes mayores de 40 años, ya lo dejamos claro, el sexo del paciente, el peso y la estatura para calcular el índice de masa corporal, la historia de fractura previa, personal o familiar en fractura de cadera, el paciente que es fumador activo, el paciente que tiene uso de glucocorticoides y el paciente con artritis reumatoide, por supuesto, por el riesgo de osteoporosis yuxtaarticular que trae la fisiopatología de esta enfermedad. La osteoporosis secundaria, el paciente con consumo de alcohol, 3 o más dosis por día, como ya lo definimos, y la densidad mineral ósea del cuello femoral. Aclarar que nosotros podemos hacer una valoración, una estratificación de ese riesgo sin tener incluso la densitometría ósea. Sin embargo, cuando la tenemos, pues será un plus que nos puede ayudar a valorar el riesgo en estos pacientes y podemos incluir el T-score que nos arroja la densitometría. ¿Y cómo vamos a hacer la estratificación del riesgo en estos pacientes ya mayores de 40 años a los que vamos a aplicar el FRAX? Entonces vamos a clasificar como paciente con alto riesgo de fractura aquel paciente que ya ha tenido una fractura osteoporótica previa. El paciente que tiene una densidad mineral ósea en cadera o vértebra con un T-score menor o igual a 2.5 en hombres mayores de 50 años y mujeres posmenopáusicas. O el FRAX con un riesgo mayor al 20% a 10 años de fractura de cadera, de fractura osteoporótica mayor, perdón, o el paciente con un FRAX mayor o igual al 3% a 10 años de riesgo de cadera. Y aquí voy a hacer una precisión importante. El FRAX debe ajustarse a la dosis de glucocorticoide cuando se están utilizando dosis superiores a 7 o iguales a 7.5 miligramos de prednisolona día. Y la forma de hacerlo será multiplicando el FRAX por 1.5
15 si es que estamos valorando el riesgo de fractura osteoporótica mayor, o vamos a multiplicarlo por 1.2 si es que vamos a valorar el riesgo de fractura de cadera. Entonces, siempre que utilicemos dosis mayores o iguales a 7.5 miligramos de prednisolona, vamos a tener en cuenta que se aumenta el riesgo un 15% de fractura osteoporótica mayor y un 20% en el riesgo de fractura de cadera. Para los pacientes con riesgo de fractura moderada, entonces vamos a tener un FRAX ajustado a la dosis de glucocorticoide con un riesgo de fractura osteoporótica mayor entre el 10 y el 19% y de fractura de cadera entre el 1 y el 3%. Y definitivamente vamos a tener un bajo riesgo de fractura en el paciente que tiene un FRAX a 10 años para fractura osteoporótica mayor ajustado a la dosis de glucocorticoide menor al 10% o para la cadera menor al 1%. Muy bien, este es, digamos, uno de los algoritmos de seguimiento que nos trae la guía. Vamos a revalorar ese riesgo de fractura cada 12 meses, pero en el paciente menor de 40 años, si tenemos historia de fractura, un Z-score menor a 3, una rápida pérdida ósea, muy altas dosis de glucocorticoides, definida como 30 miligramos por día o una dosis acumulada en el último año de 5 gramos, o tiene otros factores de riesgo, vamos a realizar densitometría ósea cada 2 a 3 años. Y en los pacientes mayores de 40 años, en términos generales, la mayoría de los pacientes van a tener un seguimiento entre 1 y 3 años con densitometría mineral ósea, salvo los pacientes que no tengan estos factores de riesgo en quienes no vamos a repetir esa densitometría mineral ósea. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de tratamiento? Hay unas recomendaciones que son generales para todos los pacientes independientemente de la estratificación del riesgo. Entonces, nosotros debemos asegurar a nuestros pacientes una dosis de calcio entre 1000 a 1200 miligramos día. Esto no significa que a todos los pacientes los vamos a suplementar con calcio, sino que aseguremos este aporte entre la dieta y la suplementación si es del caso. La vitamina D entre 600 a 800 unidades día con una meta sérica de 25 hidroxivitamina D mayor o igual a 20 nanogramos por mililitro. Recomendarle a nuestros pacientes una dieta equilibrada, un adecuado peso corporal, teniendo en cuenta que nuestro paciente no tenga algún grado de malnutrición, el abandono del cigarrillo, el ejercicio regular con pesas o entrenamiento de resistencia para generar sobrecarga en el hueso y mejorar la mineralización y limitar la ingesta de alcohol. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para el adulto mayor de 40 años con riesgo bajo? Básicamente hacer modificaciones del estilo de vida y la optimización del aporte de calcio y de vitamina D que tiene nuestro paciente. Esta es una recomendación condicional sobre el bifosfonato oral, teriparatide y denosumab, pero es una recomendación fuerte sobre el bifosfonato intravenoso y el raloxifeno. En el paciente que tenemos mayor de 40 años, pero que tiene un riesgo moderado, el tratamiento de elección será el bifosfonato oral. Y aquí vamos a tener una recomendación condicional sobre el calcio más la vitamina D como terapia única, pero además una recomendación condicional sobre los bifosfonatos intravenosos o las otras terapias para el manejo de la osteoporosis. En el paciente mayor de 40 años, pero esta vez con un riesgo alto, la guía nos recomienda también como terapia de primera línea el bifosfonato oral. Y esta vez sí es una recomendación fuerte sobre el calcio más vitamina D como terapia única. Entonces, en el paciente mayor de 40 años con riesgo alto, no debemos dudar del beneficio de darle manejo a nuestros pacientes con bifosfonato oral. Y con respecto al bifosfonato intravenoso, el teriparatide, denosumab o raloxifeno, es una recomendación condicional. Muy bien, ahora en el paciente adulto menor de 40 años que tiene un riesgo bajo, la guía recomienda modificaciones del estilo de vida, como lo hemos venido mencionando, y optimizar el manejo con calcio, si es del caso, si el paciente no tiene un aporte suficiente en los alimentos, y la vitamina D si encontramos un déficit. Esta es una recomendación condicional sobre el bifosfonato oral, el teriparatide o el denosumab, pero es una recomendación fuerte sobre el bifosfonato intravenoso.
En otras palabras, el paciente adulto menor a 40 años con un riesgo bajo no debería tener manejo con un bifosfonato intravenoso. ¿Qué vamos a hacer en el paciente adulto menor de 40 años, pero esta vez con un riesgo moderado o alto? Fijémonos que aquí no hay recomendaciones distintas para el moderado o alto, sino que las agrupan. El tratamiento de elección será también con un bifosfonato oral. Sin embargo, será una recomendación condicional sobre el calcio y la vitamina D como terapia única y las demás terapias en estos pacientes. Vienen entonces unas recomendaciones importantes y particulares muy precisas en algunos grupos de pacientes. Entonces, las mujeres en edad fértil con riesgo moderado o alto de fractura, con una condición que no planean quedar embarazadas durante el periodo de tratamiento para el manejo de la osteoporosis, están usando un método anticonceptivo eficaz o son pacientes que no son sexualmente activas. Para estas pacientes, la recomendación inicial será el bifosfonato oral, que es una recomendación condicional sobre las demás terapias. Pero en la eventualidad de que la paciente tenga una condición que contraindique el uso de bifosfonato oral, la segunda línea de tratamiento para estos pacientes será el teriparatide para evitar, digamos, riesgos sobre la seguridad en un eventual embarazo en estas pacientes. Hay una consideración para el paciente adulto mayor de 30 años que recibe glucocorticoides en dosis muy altas. Entonces, recordemos que este paciente pudiera no entrar dentro de las categorías o los factores de riesgo que vimos al inicio de la charla, pero hay una recomendación particular. El paciente que tenga dosis inicial de prednisolona mayor o igual a 30 miligramos día o que tenga una dosis acumulada mayor a 5 gramos en el último año, debe recibir tratamiento con bifosfonato oral, y esto sí será independiente de la estratificación del riesgo inicial que se haya hecho en este paciente. Y esto una recomendación condicional sobre el uso de otras terapias. Una condición también particular es el adulto con un trasplante de órganos que tiene una tasa de filtración glomerular por encima de 30 mililitros minuto y que no tiene evidencia de enfermedad mineral ósea metabólica que continúan en el tratamiento con glucocorticoides. Para estos pacientes, el enfoque de tratamiento será igual que los pacientes que no tienen trasplante, como una recomendación condicional, pero hay que tener claro que no debería usarse en estos pacientes trasplantados el denosumab, a pesar de que está en el escenario para pacientes no trasplantados, porque todavía no tenemos datos sobre la seguridad en estos pacientes con respecto al riesgo de infecciones, ya que usan múltiples agentes inmunosupresores. Entonces, este sería, digamos, un algoritmo que resume el tratamiento inicial de estos pacientes. Básicamente, en todos los escenarios de estratificación del riesgo, vamos a asegurar un buen aporte de calcio con dieta o con medicamentos, optimizar los niveles de vitamina D y los cambios en el estilo de vida. Para el paciente que tiene bajo riesgo, no tendremos que usar terapias dirigidas al manejo con manejo de la osteoporosis, pero vamos a valorar anualmente el riesgo de fractura. No por eso hacer la densitometría anual, sino monitoreo de factores de riesgo anualmente y la densitometría entre 2 y 3 años, si es que no se adiciona un factor antes de que se complete ese tiempo. En los pacientes con riesgo moderado o alto menores de 40 años que tengan historia de fractura, un Z-score menor a 3 y uso de prednisolona mayor a 7 miligramos día, o tienen una rápida pérdida ósea con uso de glucocorticoides mayores o iguales a 7.5 miligramos día, o que usan dosis muy alta de glucocorticoides. Y en el paciente mayor de 40 años, entonces será el paciente con una fractura osteoporótica previa, el paciente mayor a 50 años
y la paciente en la perimenopausia con una densidad mineral ósea y un T-score menor a 2.5 en cadera o vértebra, un FRAX ajustado a la dosis de glucocorticoides a 10 años, con una fractura osteoporótica mayor al 10% o mayor al 1% de riesgo de fractura de cadera o dosis muy altas de glucocorticoides, como ya lo hemos definido. Si la paciente, digamos, está en edad fértil, pero no está en plan de un embarazo y tiene un buen manejo anticonceptivo, el manejo será con bifosfonatos orales, como segunda línea el teriparatide. Y en la paciente que no está, digamos, en edad fértil, será el manejo con bifosfonatos orales, y ya en orden de preferencia vendrán los bifosfonatos intravenosos, el teriparatide, el denosumab. Con respecto a las recomendaciones de seguimiento muy particulares y precisas, nos las trae la guía. Entonces, el paciente mayor o igual a 40 años que sigue en tratamiento con glucocorticoides, que tiene una fractura luego de 18 meses de tratamiento con un bifosfonato oral, o que ha tenido una pérdida significativa de la densidad mineral ósea a pesar del tratamiento con el bifosfonato oral, vamos a tener una recomendación condicional para cambiar el tratamiento a ese paciente a teriparatide, a denosumab, o si estamos sospechando fracaso de esa terapia por un problema malabsortivo o por mala adherencia a la medicación, por intolerancia o cualquiera sea la causa, vamos a dar un bifosfonato intravenoso. En el paciente mayor de 40 años que ya cumple 5 años de tratamiento con bifosfonato oral, que continúa en tratamiento con glucocorticoides y persiste además con un riesgo moderado o alto, entonces vamos a tener una recomendación condicional de prolongar la terapia con el bifosfonato oral más allá de 5 años, cambiar a bifosfonato intravenoso o cambiar a otra de las terapias que están disponibles dependiendo de la edad y el riesgo de nuestro paciente. En el paciente que tiene más de 40 años, pero que toma un medicamento para el manejo de la osteoporosis, además del calcio y la vitamina D, que ya tiene suspensión del tratamiento con glucocorticoides y su riesgo de fractura es bajo, entonces podemos o estamos autorizados para suspenderle el manejo de la terapia para la osteoporosis. Sin embargo, debe continuar con la optimización de las dosis de calcio y la optimización de las concentraciones séricas de vitamina D. Y en el paciente mayor de 40 años que ya tiene un tratamiento para la osteoporosis, además del calcio y la vitamina D, que tiene suspensión del tratamiento de glucocorticoides, pero que a pesar de eso, con la evaluación del FRAX o de los factores de riesgo, el paciente tiene un riesgo moderado o alto de fractura, vamos a recomendarle que se complete el tratamiento para la osteoporosis en lugar de suspenderlo. Y esto es una recomendación fuerte para los pacientes que tienen riesgo alto de fractura y una recomendación condicional para aquellos pacientes que tienen riesgo moderado. Estas son entonces algunas de las conclusiones que he querido traer para terminar este club de revista. Los bifosfonatos orales son recomendados como primera línea para el manejo de la osteoporosis en la mayoría de las situaciones clínicas y en la mayoría de las edades. La dosis de prednisolona mayor o igual a 7.5 miligramos día o su equivalente con otros esteroides debe ajustarse para el riesgo de fractura osteoporótica mayor, multiplicando el valor del FRAX por 1.15, o el riesgo de fractura de cadera, multiplicando el FRAX por 1.2. Para pacientes menores de 40 años, no hay herramientas disponibles para estimar el riesgo absoluto de fractura como el FRAX, pero se debe determinar el riesgo basados en la historia clínica del paciente, la valoración de los factores de riesgo, como ya lo vimos, y tener en cuenta que la sola densitometría ósea es incapaz de valorar el riesgo total de fractura, porque de hecho muchos de los pacientes tienen fracturas sin tener una densidad mineral ósea por debajo de 2.5 desviaciones estándar, hablando del T-score.
esta era, digamos, la revisión de esta guía que nos trae el Colegio Americano de Reumatología. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Juan Pablo, continuando, pues ya que terminaste esta conferencia, pues a mí me gustaría hacer una serie de preguntas que yo creo que nos servirían para reforzar conceptos a todos los que están conectados en esta noche. Y tengo la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿por qué se recomienda iniciar la evaluación del riesgo de fractura en pacientes que están utilizando glucocorticoides dentro de los primeros 6 meses? Bueno, doctora, la recomendación, digamos, base, digamos, sale de la fisiopatología de la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Resulta que cuando se inicia el glucocorticoide, entonces hay una serie de cambios moleculares de estímulo, por ejemplo, de osteoclastos. Entonces hay inducción en los osteoblastos del RANK ligando, hay disminución de la osteoprotegerina, que precisamente inhibe la unión de ese RANK ligando a la proteína RANK en el osteoclasto, y esto termina por activar ese osteoclasto, aumentar la actividad osteoclastogénica y terminaremos en aumento de la resorción ósea. Y esta condición particular de la osteoporosis inducida por glucocorticoides se da tempranamente, tan temprano como los 3 o 6 meses. Y es un efecto, digamos, transitorio, porque por el otro lado de los osteoblastos, lo que viene es un aumento del PPAR gamma 2, de la esclerostina, y una disminución de la señalización a través de la vía de la proteína WNT y de la proteína morfogenética ósea, que finalmente llevan a la apoptosis de los osteoblastos, que están encargados de la síntesis o mejor, la mineralización ósea. Entonces, por un lado, digamos, un evento temprano es el aumento de la resorción, y por el otro lado tenemos una disminución de la formación del hueso. Y digamos, como en un escenario intermedio, entonces también tenemos la apoptosis de los osteocitos. Entonces, esta es, digamos, la explicación de por qué debe valorarse tempranamente el riesgo de osteoporosis en estos pacientes, porque una vez se inicia la terapia, aumenta tempranamente la resorción ósea, y a medida que pasa el tiempo se va disminuyendo la síntesis o la mineralización de ese hueso. Ok. Bueno, la otra pregunta que me gustaría que reforzáramos esta noche, ya sabemos que la expresión clínica de la osteoporosis sin duda alguna es la fractura, ¿sí? No lo vamos a ver de otra manera clínicamente, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que un paciente tiene osteoporosis de dos formas: o se fractura o, bueno, hacemos la densitometría y de pronto encontramos el hallazgo de osteoporosis, pero de resto, o de pronto en algunos casos joroba de la viuda o disminución de la estatura, pero de resto a veces es muy difícil saber que un paciente tiene osteoporosis desde el punto de vista clínico. Y somos enfáticos en el concepto de fractura por fragilidad. ¿Podrías, por favor, hacer la diferencia entre lo que es una fractura por fragilidad de otra fractura que se dé? Bueno, la fractura por fragilidad corresponde a toda aquella que se genere, o más bien que no tenga una correspondencia con la cinemática del trauma. Lo que quiere decir es que en condiciones normales, frente a un trauma menor, un paciente con una buena densidad mineral ósea no tendría por qué fracturarse. Y el ejemplo clásico sería que todos tenemos, digamos, susceptibilidad a sufrir una fractura cuando tenemos un accidente de tránsito a una alta velocidad y tenemos una fractura de cadera. Digamos que la cinemática del trauma explicaría que ese paciente tenga una fractura. Lo que no debería ocurrir es que en una caída desde la bipedestación un paciente tenga una fractura de cadera. Entonces, ese tipo de condiciones son las que vamos a catalogar como fracturas por fragilidad, cuando la cinemática del trauma en condiciones normales no generaría una fractura en un paciente sin osteoporosis.
Y de la mano de ese concepto, entonces viene también las fracturas osteoporóticas mayores. Esas fracturas, digamos, son las que corresponden al húmero proximal, al radio distal, a las vértebras o a la cadera. Ok, doctor. Estas dos preguntas que ha hecho la doctora Erika, las cuales son claves para reforzar los conceptos, solamente agregaría yo que en la primera pregunta, en los primeros 6 meses, en otras palabras, ocurre la pérdida más rápida del hueso durante el tratamiento con corticoides y luego se hace más lento, que es lo mismo que usted ha comentado brevemente. Antes de seguir adelante, el doctor Juan Pablo Sánchez es médico general de la Universidad de Antioquia. Él viene de Aguadas Caldas y, como indicó la doctora Erika, está haciendo la residencia de medicina interna y actualmente es R2. Y de paso, la doctora Erika Padilla Martínez, internista reumatóloga, viene procedente de Chiriguaní. Chiriguana. Hizo Chiriguana. medicina, ajá, gracias. Hizo medicina general y medicina interna de la Universidad Libre y se graduó como reumatóloga de la Universidad Militar Nueva Granada de la ciudad de Bogotá. Continuando con las preguntas, siempre los pacientes o los médicos nos interrogan con relación a la interpretación de la densitometría ósea. ¿Cuándo debemos tener en cuenta Z-score o cuándo deberíamos tener en cuenta el T-score? Doctora Erika, me gustaría que nos ampliara este concepto brevemente. Bueno, con relación al T-score, lo utilizamos cuando estamos evaluando la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 50 años. En el caso contrario, pues ya tendríamos que utilizar el Z-score para la evaluación de la densidad mineral ósea. ¿Ok? Hablamos de osteoporosis cuando el T-score es menor a menos 2.5. ¿Sí? De lo contrario, pues no se habla tanto de osteoporosis, sino de alteración en la densidad mineral ósea o baja densidad mineral ósea, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Entonces, sí, ese es el escenario donde tenemos que utilizar el T-score o aplicarlo. De resto, tenemos que utilizar el Z-score. Por fortuna, cada vez que se hace un estudio de densitometría por absorciometría, el reporte que nos entregan incluye los dos valores, tanto el Z-score como el T-score. Ok, muy bien, doctora. Eso es importante tenerlo en cuenta y ahí se le responden a todos nuestros médicos que a través del tiempo nos han preguntado. Bueno, esperamos todas las preguntas que nos hagan en este momento, las cuales estaremos contestando oportunamente y siguiendo en un orden de ideas para remarcar, porque yo pienso que es importante. Le pido al doctor Juan Pablo que nos indique cuáles son los factores de riesgo alto en un paciente que está tomando corticoides. Bueno, doctor, digamos, esa valoración es muy importante en todo paciente al que le estemos valorando el riesgo de osteoporosis. Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo estar tomando 5 miligramos de prednisolona, su equivalente, que estar tomando 20 o 25 miligramos. Entonces, la primera valoración de ese riesgo será definir la dosis de glucocorticoide que estemos utilizando en nuestros pacientes. Y ahí recalcar la importancia de hacer un ajuste del riesgo cuando estamos utilizando la herramienta FRAX, cuando el paciente tiene una dosis mayor o igual a 7.5 miligramos de prednisolona. Y la guía también define una dosis muy alta de glucocorticoides cuando está utilizando más de 30 miligramos día de prednisolona o cuando en el último año ha acumulado una dosis
de 5 gramos de prednisolona o su equivalente. Entonces, el solo uso de glucocorticoides y la dosis que se está utilizando es una herramienta muy importante para valorar ese riesgo. El paciente con riesgo de caídas también es importante hacerlo. En ese paciente vamos a valorar cómo está su salud visual. Muchos de los pacientes que usan glucocorticoides pueden desarrollar alteraciones visuales y eso aumenta el riesgo de caídas. Hay que valorar las condiciones osteomusculares de esos pacientes, el calzado que están utilizando y disminuir el riesgo de caídas y una fractura por fragilidad, que será lo otro importante. El paciente que tiene malnutrición, entonces todo paciente que tenga un índice de masa corporal por debajo de 18.5, pues será un paciente que tiene un riesgo aumentado de tener osteoporosis o un alto riesgo de fractura por fragilidad. El paciente que tiene hipogonadismo por la pérdida de la protección estrogénica, por ejemplo, o la protección que tienen las hormonas sexuales sobre la salud ósea. El paciente con hiperparatiroidismo secundario por una deficiencia de vitamina D, por ejemplo, es un paciente que tiene pérdida de la densidad mineral ósea y es un paciente que tiene alto riesgo de fractura. Y si a eso le agregamos un uso de glucocorticoides, pues será todavía peor para ese paciente. El paciente con hipertiroidismo, incluyendo el hipertiroidismo subclínico. De hecho, el paciente que tiene osteoporosis e hipertiroidismo subclínico, pues tiene entonces una indicación de manejo de ese hipertiroidismo. El paciente que tiene abuso de alcohol, que toma más de 3 unidades día de alcohol, definidas a unidad como 8 a 10 gramos día, y eso dependerá, por supuesto, de la bebida en la cual estemos valorando esos gramos. El paciente fumador y el paciente que tiene una historia familiar de fractura de cadera. Eso es, digamos, en términos generales, los factores de riesgo que debemos valorar siempre en estos pacientes, a partir de los cuales hacemos una estratificación general de ese riesgo y definir la terapia. Ok, doctor, muy bien. Como el tiempo es el que manda la parada, estamos ya para terminar este Club de Revista 2021 virtual. Quiero invitar a la doctora Erika para que nos haga unas breves conclusiones, sobre todo haciendo un enfoque corto sobre los diferentes medicamentos que utilizamos en estos pacientes que tienen osteoporosis inducida por corticoides. Bueno, la primera conclusión es que sin duda alguna es indispensable estratificar el riesgo de fractura ante un paciente que está recibiendo glucocorticoides ya a partir de los 3 meses. Entonces, entre los 3 y 6 meses debemos tener estratificado a nuestro paciente. El FRAX, que es la herramienta validada para definir el riesgo absoluto de fractura, solamente la aplica para pacientes con edad mayor o igual a 40 años. No la podemos utilizar antes de esa edad, ¿ok? En los pacientes menores de esa edad, pues se tiene en cuenta el antecedente de una fractura previa y ya los factores de riesgo que pues ya aquí Juan Pablo explicó y detalló bastante. Los bifosfonatos en la mayoría, orales, ¿ok? Orales, no estoy hablando de bifosfonatos endógenos, sino los bifosfonatos orales son los medicamentos de elección de primera línea en el caso de la osteoporosis inducida por glucocorticoides y tienen una recomendación fuerte en aquel el paciente mayor de 40 años, con más de 40 años, estratificado como riesgo alto. Bueno, y que pues sin duda alguna, una vez que el paciente tiene bajo riesgo y ya pues no tenemos que estar suministrando glucocorticoides como parte de su terapia de su enfermedad de base, pues no tiene sentido seguir suministrando fármacos antiosteoporóticos como son los bifosfonatos, los osteoformadores o, bueno, el denosumab. Prácticamente el denosumab casi no se tiene en cuenta en este tipo de entidad, o sea, de la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Para terminar, le hago unos comentarios breves en relación como en todo este tipo de enfermedades reumatológicas. Aquí también es importante
la toma de decisiones compartidas entre el paciente y el médico en un momento dado para la prevención y el tratamiento de la fractura, que es clave. Sobre todo en la prevención, identificando uno, los factores de riesgo; dos, la evaluación del riesgo de la caída; tres, la prevención o cómo prevenir una fractura primaria, como nos indicó el doctor; no uso del tabaco, no uso del alcohol, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, etcétera. Todo eso es importante. Nuevamente le agradezco a la doctora Erika Padilla, al doctor Juan Pablo, por su colaboración ¿cómo es que es? Y esta noche compartir con nosotros este Club de Revista Virtual 2021. Los espero Muchísimas dentro de gracias. 15 días nuevamente con un Club de Revista virtual número 16. Buenas noches, chao. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, hasta luego.